Todo el mundo sabe que Robert Lewandowski es uno de los mejores delanteros centros del fútbol y el mejor futbolista en la historia de Polonia, pero si te digo que hubo un futbolista que fue mejor que él, que era la esperanza de Polonia para el siglo XXI y que hicieron que Legia vendiera a Lewandowski para quedarse con él, ¿te lo creerías? Pues bien, esto es cierto y es la historia de David Jancik, un futbolista con una historia súper triste, de las que nos gustan porque tiene de todo, parece un guión de cine, así que la verdad que muy atento porque lo que te voy a contar a continuación es increíble y es totalmente cierto. La historia comienza cuando David Jancik se sale en las inferiores del Legia de Varsovia, un equipo de Polonia. Con 17 años, el club decide subirlo al primer equipo y allí coincide con un todavía más joven Robert Lewandowski. Ese año se convierte en el segundo máximo goleador del equipo con 8 tantos y la verdad que el jovencísimo Jancik llama la atención de muchísimos clubes porque era un tío muy corpulento, muy grande, con mucha fuerza y con muchísimo gol. De hecho, fíjate lo increíble que fue David Jancik, que llamó la atención de José Mourinho, que en aquel entonces era el entrenador del Chelsea. David Jancik nunca había salido de Polonia, pero bueno, aceptó la oferta y fue a probarse con el Chelsea, hizo la pretemporada como Blue, pero ocurrió algo que cambió su carrera, cambió su vida, y es que murió el Papa Juan Pablo II y como Jancik era muy religioso, tuvo que volver a su país. Estaba muy afectado por la muerte del Papa y decidió no volver. De hecho, Abramovich, el presidente en aquel entonces y dueño del Chelsea, le dio permiso para volver a Polonia, pero le pagó el billete de vuelta para que volviera a Londres cuando él estuviera bien. Pero no, dijo que no, que rechazaba ese billete de vuelta y que se tenía que quedar en Polonia. Evidentemente, para el Legia fue una muy buena noticia y no tan buena fue para Mourinho, que lo quería fichar para ser su referente en el Chelsea o al menos, ser suplente de Drogba, por ejemplo. Pero David Jancik decidió que no quería salir más de casa y que se quería quedar en Polonia, que todavía era muy joven y que tendría más oportunidades. Evidentemente, esa temporada, cuando regresó al Legia, estaba compartiendo delantera con Robert Lewandowski, pero el presidente decidió vender a Robert Lewandowski a un equipo de tercera división. Sí que es cierto que Lewandowski era un año o dos más joven que Jancik, pero el presidente y el entrenador hablaron y prescindieron de Robert Lewandowski, lo vendieron a un club de la tercera división polaca para quedarse con Jancik como segunda referencia o primera referencia de su delantera, del equipo polaco, del Legia. Así que esto, fue increíble y Robert Lewandowski hizo su camino en un club de tercera división, que todos ya sabéis cómo continuó, pero David Jancik se quedó, triunfando en el Legia. De hecho, allí jugó una temporada más y anotó 28 goles. Pero lo mejor no fue eso, ya que también jugó con Polonia, con la selección sub-20, participó en un mundial y anotó 17 goles en 17 partidos. En Polonia estaban súper alegrados, súper contentos, porque decían que Jancik iba a ser el mejor jugador en su historia y iba a ser, el jugador que iba a guiar a la selección polaca a un nivel superior. Entonces, en ese Mundial Sub-20, además de ser uno de los mejores jugadores del equipo, fue nombrado como el delantero centro de la competición del equipo ideal. Evidentemente, compartió equipo con otros grandes jugadores, un equipo virtual, evidentemente, porque era el equipo del torneo, pero ahí estaba Jancik. Eso comenzó a llamar la atención de grandes clubes como el Betis, como el Atlético de Madrid y como el Chelsea, que de nuevo estaba muy interesado en fichar a David Jancik. Pero él, no muy inteligente, decidió que la mejor opción era marcharse al CSKA de Moscú. ¿Por qué? Porque le ofrecían muchísimo más dinero. De hecho, la transferencia que hizo el Moscú al Legia fue de 4 millones de euros, hecho a la traducción para que lo entendáis, y lo convirtió en el futbolista más caro en la historia de Polonia. ¿Eso que hizo? Que David Jancik se marchara al CSKA de Moscú prescindiendo de proyectos deportivos en los que le pagaban menos, pero que sería, más importante o le darían más paciencia, como el Atlético de Madrid, el Betis o el Chelsea. Esta es una decisión de la que más adelante dijo que se arrepentiría, porque a partir de este momento lo que ocurrió, marcó su carrera. En Rusia, el joven Jancik comenzó con muchas ganas, pero al verse fuera de casa, él era un poco complicado de cabeza, se vio fuera de casa, lejos de su familia, lejos de su ambiente y comenzó a pasarlo muy mal. Entonces, ¿qué hizo? Se refugió en el alcohol. Eso hizo que bajara muchísimo su rendimiento y fue perdiendo protagonismo con el CSKA de Moscú. Eso le afectó muchísimo su carrera y de hecho en una entrevista que le hicieron un poquito después de retirarse, dijo que después de los entrenamientos, cada día sin falta, se iba al supermercado a comprarse una botella de vodka o de whisky y se la bebía entera, eso día tras día. Evidentemente eso al cuerpo le pasó muchísima factura, bajó muchísimo el rendimiento y el alcohol le hizo estragos. De hecho, el CSKA, al finalizar esa temporada y al ver su comportamiento, decidieron cederlo al Lokeren de la liga belga.
Su paso por Bélgica cambió un poquito, sí que es cierto que continuó bebiendo alcohol, pero bueno, él tenía mucho talento y se asentó en la liga belga. De hecho, el año que estuvo compitió el Pichichi con Romelu Lukaku. De hecho, fueron los dos los jugadores más destacados de esa liga belga, de esa competición, y compitieron para ver quién era el máximo goleador. La verdad que bueno, Jansik le miraba de tú a tú a Lukaku, uno de los mejores delanteros centros también de la liga en aquel momento, y la verdad es que pese a eso pudo hacer una muy buena temporada. Volvió al CSKA otra vez a Rusia y ahí continuó con el alcohol hasta que una noche estuvo a punto de morir. Sufrió un coma etílico y estuvo a punto de morir 5 veces. De hecho, le tuvieron que hacer la reanimación 5 veces durante la noche. Permaneció 10 días en el hospital a punto de morir y lo primero que hizo cuando salió, en sus palabras, evidentemente esto lo ha dicho él, fue irse al supermercado después de 10 días ingresado y a punto de morir 5 veces en una noche a comprarse una botella de vodka. La verdad es que no tenía remedio y bueno, pues allí permaneció hasta terminar contrato y bueno, en 2016 cuando regresó a Polonia, su nivel, bueno, pues ya era muy bajo, continuaba bebiendo alcohol, no se recuperaba y desde esa noche en la que casi muere, no volvió a ser el mismo ni mentalmente ni físicamente. Ese año, el año que regresó a Polonia en 2016, jugó con un equipo de la segunda división, pero bueno, allí tan solo jugó 8 partidos, físicamente ya no le daba y en 2016, con menos de 30 años, decidió, bueno, abandonar el fútbol, dejar el fútbol porque bueno, el alcohol y las lesiones le habían pasado muchísimas facturas, porque el alcohol sobre todo y las lesiones le habían pasado mucha factura y decía que ya no tenía sentido. De hecho, David Jansik, cuando dejó el fútbol ese año, ingresó en un hospital psiquiátrico porque era lo que necesitaba y la familia decidió meterlo ahí porque era alcohólico y bueno, la rehabilitación que tuvo que hacer fue severa para poder medio recuperarse. De hecho, hubo días que tras dejar el fútbol se escapaba del hospital y dormía en la calle como un auténtico vagabundo. Un futbolista que había pasado de cobrar 1 millón de euros al año con 17 años a estar viviendo en la calle porque no tenía ni dinero y prácticamente ni familia porque el alcohol y los malos hábitos se lo habían cargado todo, se habían cargado su vida prácticamente. La mujer lo dejó y su hija prácticamente no quiere ni verlo y la verdad es que bueno, David Jansik lo pudo tener todo y no tuvo nada. Finalmente, bueno, pues la vida que él pudo vivir la vivió Robert Lewandowski y de hecho hay imágenes en las que se le ve a él viendo partidos de Lewandowski y como él dice en sus propias palabras, eso, ver a Lewandowski triunfar, ser uno de los mejores delanteros centros de la historia, le da como rabia porque él piensa que esa vida la podía haber vivido él. De hecho, él sigue pensando que era mejor que Robert Lewandowski y que por eso él se quedó con el puesto de delantero centro titular en el Legia y no él. Tras 7-8 años de rehabilitación, en 2021 se filtraron unos vídeos de él tirado en la calle bebiendo alcohol y cantando, diciendo que él estaba bien y que no quería nada. Gracias a Dios, 2 años más tarde, en 2023, le dieron el alta del centro porque él, bueno, maduró y dice que ahora mismo no bebe alcohol, está trabajando en un huerto y entrena también a un equipo de fútbol. La verdad es que David Jansik parece que por fin se ha centrado y que no bebe alcohol desde hace 1 año y eso le está haciendo muy bien. Pero bueno, antes de terminar con el vídeo me gustaría hacer referencia a unas palabras que dijo él para que veáis un poquito lo que resume su vida y de lo que él realmente se arrepiente que hizo en su vida y lo que ha aprendido con esta situación. El alcohol destruyó mi vida. Si pudiera cambiar algo sería no ir al CSKA. Yo odiaba beber. Aún así, allí estaba solo. No tenía nadie. No estaba jugando y no tenía otra cosa que hacer que beber alcohol. Había vodka por todos lados. No es que saliera de fiesta y bebiera. Es que compraba alcohol y me iba a mi apartamento a beber en pijama. Algo muy triste. Quería irme a España. Tenía ofertas del Atlético de Madrid, del Sevilla y del Betis. Pero el Legia prefirió venderme al CSKA. Evidentemente por dinero, como hemos dicho antes. Pienso cada día que si me hubiera ido a España, hoy mi vida podría ser diferente. Quizás, y solo quizás, en vez de estar contando cómo superé la adicción al alcohol, estaría contando qué bonito fue ser campeón de Europa. De verdad que estas palabras son estremecedoras por un futbolista que con 18 años lo quería el Chelsea, lo quería el Atlético de Madrid, lo quería el Betis. Tu propio club vende a Lewandowski porque cree que tú eres mejor que él, recibe una oferta de 4 millones del CSKA y tanto tú como el club decidís marcharos allí porque económicamente es la mejor opción. Cobras 1 millón de euros por temporada, pero finalmente acabas trabajando en un huerto y tirado en un hospital psiquiátrico, bebiendo por las noches y durmiendo en la calle. La verdad que la historia de David Jansik, aunque ahora está recuperado, futbolísticamente hablando, es una de las más tristes que he escuchado en mi vida. Así que nada, espero que hayas disfrutado el vídeo. Déjame en los comentarios qué opinas sobre esto y si realmente crees que podría haber sido mejor que Robert Lewandowski. Un saludo, chicos.